Diputado Arroyo, ayer se votó, se podría llegar a decir, en favor de la aprobación de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria para jubilados y pensionados. La pregunta es esta: ¿por qué cree usted que hoy el gobierno, o mejor dicho anoche, ya hizo saber que de alguna forma no le van a pisar la caja, como si algunas concesiones que se le hizo a otros sectores no es caja? Sí, el gobierno va a tener un error grande si lo veta. Ayer con una mayoría muy amplia se votó un cambio en la movilidad jubilatoria que tiene que ver con dos puntos. Uno, que el propio gobierno está de acuerdo, que es que para adelante las jubilaciones se actualicen los saberes en función de una combinación de inflación y salarios. Eso no hay debate, el propio gobierno lo ha planteado. Para atrás, que el problema central es que estos meses han perdido mucho porque se fue actualizando la jubilación por una fórmula que no tenía inflación, compensar. El gobierno hizo un decreto, primero hizo un decreto diciendo no compensamos nada, después hizo un segundo decreto diciendo compensamos 12,5%. Nosotros evaluamos que al menos la pérdida ha sido del 20%, y lo que se votó ayer es compense a los jubilados con el 20%, o sea, agréguele 8 más a lo que hasta ahora ya compensó, y a partir de ahí tenemos un esquema donde mes por mes se va actualizando en función de la inflación y de cuánto aumentan los salarios. No debería tentarse el gobierno con vetar, es razonable, es racional claramente, es volver a una situación que cuando arrancó el gobierno, de cómo estaban los jubilados cuando arrancó el gobierno, que ya estaban ganando muy poco claramente, es ponerle racionalidad y justicia. Es equilibrado lo que se votó ayer, no debería tentarse el gobierno con vetar. Hay una dificultad de comprensión que si hay una línea de pobreza que la podemos fijar en 700.000, 600.000 pesos, entender que 260.000 pesos sería un atentado contra la vida del Estado. Es no entender la diaria, porque para no ser pobre una familia necesita 828.000 pesos. El salario mínimo hoy son 236.000. Hoy la jubilación mínima son 206.000. Hoy un plan social, vamos más abajo, son 78.000. Y la persona con discapacidad que trabaja en taller protegido son 28.000 pesos. Está recontra lejos, claramente. Bueno, hay que subir todo el esquema. Estamos planteando algo racional, lógico, razonable. De hecho, el gobierno ha compensado con bonos a las personas, a los jubilados, porque entiende que ahí hay un problema. Espero que se haga correctamente, que no se tiente, que no veamos esto como una tensión política, sino como establecer un piso más arriba a los que la pasan muy mal en Argentina, que son las personas mayores jubiladas. Los impuestos sobre los cuales se financia la seguridad social, que por limitación extensiva dentro de los beneficiarios de la seguridad social también están los discapacitados, digamos. Todos. Son 18 millones, 17 millones de beneficiarios. El sistema de seguridad social se financia en parte por el tema contributivo. Uno va trabajando y paga aporte y va a la futura jubilación. Pero es una parte nada más, porque tenemos 40% de informalidad laboral, no alcanza con lo que aportan los activos para atender a los pasivos. No alcanza en Argentina ni en ningún país del mundo. El sistema contributivo ya no es posible. Se compensa con otros fondos, como por ejemplo el tema del IVA. Entonces todos pagamos. ¿Sí? La persona que no tiene 30 años de aporte va a comprar el pan, va a comprar la leche, va a comprar una ropa, lo que fuera, y está llevando el sistema. O sea, el conjunto de los argentinos contribuimos al sistema de seguridad social, tengamos 30 años de aporte o no, tengamos trabajo en blanco o tengamos trabajo informal. De allí, es más, resta que lo trate el Senado. Con esta fórmula, ¿cuál sería el monto con el cual se actualizaría el ya magro ingreso de los jubilados? Arrancarían con 30.000 pesos más de lo que hoy tenemos, 206.000. A eso después se va a depende de cuándo lo apruebe el Senado, se va a ir actualizando mes por mes. Arrancaría con 30.000 pesos más la base para ir incorporando. Está claro que no es un cambio sustantivo, pero es una mejora. Y cuando uno mejora el piso de arranque, va mejorando a medida que va aumentando permanentemente. La otra, ¿por qué cree que no se pudo avanzar con la otra sesión que fue convocada, vinculada con el financiamiento de la educación y el Fondo de Incentivo Docente? Fue una pena, porque la verdad que el tema de las universidades no se termina de resolver. El gobierno hizo algunos avances, hizo un acuerdo con la UBA, con algunos rectores de universidades, para esta idea de compensar el gasto corriente, incluir 270% de aumento, pero no termina de resolverse eso, y eso no incluye el problema de los salarios para los docentes. Las universidades en esencia son profesores y profesoras. Y segundo, más grave aún parece a mí, porque de esto hay un debate, pero va haciendo algo el gobierno en el segundo tema, no, que es el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que la nación le transfiere a las provincias para incorporar, para mejorar el salario acá de profesores, de maestros primarios y secundarios. Eso es muy grave, porque realmente le ha descompensado a las provincias. Son los dos temas, debería haberse tratado.
entiendo yo que el radicalismo ha planteado para los próximos días, no recuerdo bien la fecha, una nueva sesión. Bueno, tengamos la sesión cuando corresponda y hagámoslo. Y por último, usted preside la Comisión de Discapacidad. ¿Qué es lo que pudo observar hoy? Parece ser que se está volviendo sobre los pasos que se vinieron trabajando sucesivamente, como para resolver temas pensiones y la desregulación, ¿no?, de las prestaciones. Sí, primero hubo un avance significativo hoy, es que aprobamos un proyecto de ley, yo soy autor, con otros autores también, que básicamente mantiene el nomenclador universal, la prestación universal, establece con claridad que la persona con discapacidad, tenga prepaga, tenga obra social o no tenga cobertura, se mantiene el nomenclador único universal y de ahí se puede mejorar. Sí. Hay un decreto dando vuelta, un proyecto de decreto que busca desregular, busca hacer que eso no sea así obligatorio para el conjunto. Los diputados de La Libertad Avanza dijeron que ese decreto no iba a salir, lo que le pegó una comunicación oficial del director de la ANDIS o de la autoridad política que corresponde. ¿Que lo haga formalmente o que lo haga asistiendo a la comisión? Sí, pero en esencia que le quede claro todo, porque en realidad esto, los padres, las personas con discapacidad, las instituciones están todas desesperadas tratando de ver qué pasa, que formalmente digan que el decreto no va a avanzar. Más allá de eso, citamos en la próxima reunión al director nacional de la Agencia de Discapacidad para tratar todos los temas, no solo el tema del decreto, no solo las pensiones, sino el conjunto del debate hacia dónde van las políticas de discapacidad en Argentina.